Mateo 7:7. Amén. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Aleluya, gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y la palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Padre amado, bendito Rey de gloria, oh Santo de Israel, oh bendito, oh te adoramos Dios, te damos gloria, honra, alabanza, adoración, Señor, oh reconociendo que tú eres Dios. Espíritu Santo de Dios, toma el lugar, Señor. Sea usted hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Sea usted redarguyendo nuestras mentes, Padre. Te damos la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria, papá. No a nosotros, Rey, sino a tu nombre, gloria. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de esta noche es: oremos con fe. Aleluya. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Oremos con fe. Aleluya. Dice que orar con fe es una conexión íntima con Dios. Aleluya. Que santo. Una conexión íntima con Dios o súplica con la confianza activa en el poder divino, incluso cuando los resultados no son visibles. Miren, o sea que es una conexión íntima con Dios, con una súplica con la confianza activa en el poder divino, incluso cuando los resultados no son visibles. Y dice el versículo: pedid y se os dará. Y pedid dice que del griego dice seguid pidiendo, acción persistente, confiando en Dios. Pedir continuamente, seguir pidiendo o insistiendo. Y para entender mejor esto, vamos a ver en Mateo 15, 20 al 28. Vamos a ver un ejemplo de lo que es pedir. Mateo 15, aleluya, 21 al 28. Gloria a Dios. Si se acuerda, ¿verdad?, lo que decía el significado de pedir. Mateo 15, 21 al 28. Vamos a volver a leer el significado de pedir. Pedir o seguir pidiendo, acción persistente, confiando en Dios. Pedir continuamente, seguir pidiendo o insistiendo, eso es pedir. Y dice en el 21 al 28, dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Y oiga, ahí viene: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo al Señor: Hijo de David, ten misericordia de mí. Una vez, ¿verdad?, le dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Ella, dice, entonces ella vino y se postró. Primero que hizo, le pidió, pero ahora aquí dice, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si a nosotros nos dijeran eso, ¿será que seguiríamos pidiendo? ¿O será que daríamos la media vuelta y nos vamos? Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Esta mujer pidió una vez? No, ¿verdad que no? Como dice lo que significa, dice, pedid o seguid pidiendo. Acción persistente, ella fue persistente. Fue insultada porque la llamaron de perrillo, pero eso no hizo que ella dejara de pedir. Siguió pidiendo. Y el Señor, al ver su fe, ¿qué dice? Le contestó la petición y su hija fue sanada. ¿Será que si a nosotros, bueno, no es oración, a veces cuando pedimos un favor y nos hacen una mala cara, mejor nos damos la media vuelta, ¿verdad? ¿Será que si usted o yo hubiera, en vez de ser esta mujer, hubiéramos sido la que le dijéramos al Señor? ¿Será que cuando la llamó perrillo nosotros hubiéramos seguido? Miren, si uno tiene necesidad, sigue pidiendo. Si no, no. Pero esta mujer siguió a pesar de que el Señor la ignoró, la llamó perrillo, porque su hija estaba enferma, dice. Y no le importó que la humillara, porque ella creyó que el Señor podía sanar a su hija. Y por haber pasado esa persistencia y esa humillación, el Señor le respondió. Y claro, que si ella siguió pidiendo a pesar de que la insultaron, es porque tenía fe en el Señor. Por eso el tema es oremos con fe. Y ahora vamos al siguiente, ahí en mismo Mateo 7:7, que dice, ya leímos que dice pedir, ya leímos hasta donde está la coma, punto y coma, dice pedid y se os dará. Ahora buscad y hallaréis. Y que dice que del griego buscad y hallaréis es búsqueda activa, perseverante y continua. Mire, búsqueda activa, perseverante y continua. Y ahora vamos a leer en Jonás 3, capítulo 3. Vamos a ver un ejemplo de una búsqueda continua y perseverante. Y dice así en Jonás 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Era de cuántos días de camino? De 3, ¿verdad? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, y caminó un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio. ¿Usted sabe qué es cilicio? Sí, cuánto, bueno, no sé si en su país, pero al menos en Acapulco llegaban unos costales, no me acuerdo si eran de frijol, que eran así como de estropajo, como de mecate, así. Pues así eran, se vestían con ese tipo, unos sacos así como ese, como algo que picaba. Ese era cilicio, y se echaban ceniza en la cabeza. Eso era vestirse de cilicio, algo que les picaba en el cuerpo. Dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia al rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, y también se la echaban en la cabeza, y hizo proclamar y anunciar en Nínive, oiga, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no perecemos? Y volvió y lo vio, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho. Dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hermanos, dicen que estos hombres de Nínive eran tan malos que llegaba la gente de otro lugar y los mataban, los despellejaban, hermanos. Entre sus muros tiraban los huesos de los hombres, y por cualquier cosa insignificante mataban a la gente. Entonces, por eso Dios, al oír todo eso, los quería destruir. Pero aquí, como dice en buscad y hallaréis, búsqueda activa, perseverante y continua. Ellos, al oír esto, buscaron la forma de cómo. Ellos no adoraban a Dios. Me imagino que le han de haber preguntado a un israelita: ¿cómo le hacen ustedes cuando Dios los va a castigar para pedirle perdón? Y le han de haber dicho: no, pues vístanse de cilicio, siéntense ceniza, no coman. Dicen los hombres. Pero también en el Nuevo Testamento dice que niños, según la historia, niños, bebés de pecho, por 3 días no comieron. Ayunaron 3 días, hermano. Y Dios dice que, o sea, se arrepintió el rey, el principal, dijo: no, ni yo voy a comer, y que se hagan todas. Y se le obedeció. ¿Se imaginan los niños de pecho cómo gritaban? Los niños pequeños. Y bueno, yo no sé, pero las vacas, las gallinas, todos esos animales con hambre. ¿Se imagina cómo estarían esos animales? O sea, era un clamor de la gente, de los niños y los animales. Y Dios se arrepintió. ¿Por qué? Porque ellos buscaron. Dice: buscad y hallaréis. Buscaron la forma de llamar la atención de Dios y pedirle perdón. Ellos tuvieron fe, orar con fe. El tema, orar con fe. Tuvieron fe que si ellos ayunaban, que si ellos se convertían, claro, dice que por un tiempo dejaron de hacer lo malo que estaban haciendo, se convirtieron de sus malos caminos. Ellos tuvieron fe que Dios podría oírlos, y los escuchó Dios. Sí, los escuchó, ¿verdad? Miren qué bonita es la palabra del Señor, y ver. Por eso es que aquí usted puede encontrar ejemplos, muchos ejemplos para cualquier situación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para reconciliarnos con Dios? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo hacer feliz a Dios, verdad? Entonces vemos que los de Nínive,
llamaron la atención de Dios porque ellos buscaron la forma. Y no fue nada más un día, un ratito, 5 minutos, no, 3 días, hermanos, 3 días. Me imagino que algunos ya hasta sin voz estaban. Y lo último del versículo de Mateo 7:7. Vamos a ver, Mateo 7:7. Aleluya. Dice: llamad y se os abrirá. Y dice que llamad del griego, dice, esta frase, o las tres más bien, están en tiempo presente imperativo. ¿Qué quiere decir ese presente imperativo? Llamad y se os abrirá. O sea, presente, ahorita, pero no solamente es presente, imperativo, es una orden que Dios nos da. Llamad y se os abrirá. Vemos que es todo el versículo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mire, dice llamar no es orar solo una vez, es continuamente. Y vamos a ver otro ejemplo de alguien, pero ahora vamos a Juan 5, 1 al 18. Evangelio de Juan 5, 1 al 18. Dice así. Oiga esta historia, hermanos, de veras, a mí esta historia todas, pero esta historia tiene algo especial. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Y Betesda, hermano, quiere decir casa de misericordia o casa de gracia, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Oiga, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y oiga lo que viene. Y había ahí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años, hermanos? 38 años. Dice, aleluya, permítame, me perdí. Dice, gloria a Dios. El 5, gracias. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pero mire, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Oiga lo que le dijo: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Hasta ahí nada más. Mire, hermano, ¿cuántos años dice que este hombre tenía? 38. Pero ¿sabe qué?
que él no iba al estanque de Bethesda. Toda esa gente enferma estaba ahí para en el momento que se moviera el agua ellos pudieran entrar. ¿Y qué dice que significa Bethesda? Casa de misericordia o casa de gracia. Nosotros, hermanos, también tenemos una casa de misericordia, una casa de gracia que es la iglesia. Tenemos el Bethesda, pero mire, por lo visto en esta iglesia, gracias a Dios, no hay necesidad. Mire, ¿sabe por qué? Porque si nosotros realmente necesitáramos, los días de oración es cuando más estaríamos aquí para venir a pedir. Este hombre no llevaba ni un año ni dos, llevaba 38 años pidiéndole al Señor su sanidad. Señor, sáname, esperando que se moviera el agua para entrar. Y el Señor lo sabía y él fue a buscarlo. Yo también lo creo, hermanos. Yo le digo cada día al Señor, gracias porque yo sé que estás restaurando mi tendón. Gracias porque sé que estás restaurando mi rodilla. Pero si me quedo en mi casa ya no me va a sanar el Señor. Tenemos que venir a Bethesda. Tenemos que venir a la casa de gracia. Tenemos que clamar al Señor, que pedirle con fe, hermanos. Porque a veces también oramos, pero no nos enfocamos, nomás oramos, ahí se va. No, tenemos que meternos cuando esté la oración. Tenemos que orar con fe. Por eso el tema es orar con fe. Y si usted se dio cuenta, estos 3 puntos, las 3 palabras que dice Mateo 7, dice, aleluya, y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son sinónimos, hermanos, estas palabras. Si usted se dio cuenta, cuando lo leíamos casi decía lo mismo, pero dice que cuando en la palabra está escrita unas palabras varias veces, es porque es importante, le están recalcando a uno para que uno ponga atención. ¿Y qué dice el 8? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Pero le voy a decir una cosa, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, hermanos, porque a veces no vamos a decir que vamos a Señor, ay Señor, que yo me gane la lotería. No. ¿Y qué tal si no la ganamos? Pero no, el Señor no la va a hacer con la gana. Ah, pues como ya tengo dinero, ya para qué voy a la iglesia, mejor me voy de viaje. No, Dios no quiere que se pierda nuestra alma. Dios lo que quiere es que nos salvemos. Entonces estas 3 palabras, pedir, buscar y llamar, son sinónimos. Amén. Amén. Es una oración constante, una oración constante, ¿sí? Las 3 palabras quieren decir lo mismo, una oración constante y con fe, como pudimos leer, amén. Entonces, hermanos, si nosotros queremos que el Señor haga algo en nuestra vida, en nuestros hijos o algún problema, vengamos, amén, a la casa de misericordia o gracia. Pidamos, aunque no sea, hermano, aunque no sea servicio de oración. Si usted quiere, quédese ahí en su asiento orando, o si usted puede, pase aquí y póngase a orar y pídale al Señor. Y el Señor, al ver, así como estos ejemplos que leímos, nuestra persistencia, nuestro anhelo, Él nos va a contestar, hermanos. Pero usted piensa que las personas que pudiendo venir y tienen problemas y no vienen, quiere decir el Señor, pues la verdad no les interesa mucho, no están aquí, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante, hermanos. Y no sé, pero a mí me gustan mucho los servicios de oración, ¿verdad? Porque es cuando podemos, bueno, en la casa lo podemos hacer, pero la oración también aquí es bonita, porque podemos pedirle al Señor
en unidad, así como estaba haciendo nuestro hermano Ángel, por nuestra hermana Elsa, por nuestro hermano Edgar. Amén. Y vamos a orar y vamos a continuar, hermanos, viniendo a la casa de oración. Es triste ver que los hermanos estamos en guerra, hermanos. En guerra, nos pueden tirar un misil. Y si es hoy, ¿será que los hermanos que están en la casa están orando? ¿Están leyendo la Biblia? No creo, la verdad. Entonces, si nos cae el misil, ¿qué pasa? Nos quedamos, ¿verdad? Y mire, cuando estaba sentada ya, yo sé que ya debía haber terminado. No sé, pero me quedé viendo. El hermano Rey no estaba porque estaba cuidando la puerta. La hermana es allá, la hermana acá, mi esposa aquí orando y de ahí. Señor, por eso dice tu palabra, que solo te vas a llevar un remanente pequeño. Pero no es que el Señor se quiera llevar un remanente pequeño. Es que como dijo la palabra, el que pide, recibe. El que busca, halla, y el que toca, el que llama y toca, se le abre. Si usted y yo estamos aquí es porque estamos necesitados y queremos. Esa es la razón por la cual hay un remanente pequeño que el Señor se va a llevar. No porque Él así lo quiera, es porque nosotros así lo queremos. No le damos importancia a los días de servicio del Señor. Padre amado, bendito Rey de gloria, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú me hablaste hoy a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, a orar con fe cada día, a pedirte, Señor, pero no una vez, sino constantemente, a buscar, Señor, como los de Nínive, Padre, cómo agradarte, Padre, cuando te falle, cómo reconciliarme contigo, Señor, a llamar y a tocar como este hombre, Señor, que duró 38 años buscando su sanidad. Y tú tuviste misericordia. Es que a veces queremos que nos sanes en nuestro tiempo y tú tienes tu tiempo, Señor. Enséñanos a ser perseverantes, Padre. Enséñanos, Padre, cómo orar. Aumentanos la fe, Señor. Gracias por mis hermanos que están constantes en los días de oración. Y dale el entendimiento a tu pueblo, Señor, la importancia de estos días, Padre. Porque son los días cuando aquí nos podemos unir para orar por sus familiares y aún por ellos. Gracias, Señor, te damos. Padre, bendice esas peticiones que están en esa caja. Gracias por las que has contestado y por las que no. Y por las que vas a contestar, Señor, y por las que no vas a contestar. Bendito tu nombre, Señor. Amén. Aleluya, que el Señor le bendiga y así le doy el tiempo a mi hermano Ángel. Amén. Aleluya, gloria a Dios.